Bienvenidos, estimados participantes. Como parte del curso de protección radiológica, en esta oportunidad abordamos el tema efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. En cuanto a los objetivos de lo que veremos en esta clase, revisaremos cómo se producen los efectos de la radiación ionizante que inciden en el detrimento o deterioro de los tejidos biológicos. También hablaremos sobre la clasificación e identificación de los efectos biológicos. Revisaremos los efectos biológicos en el embrión y feto y finalmente analizaremos los efectos y daños en el contexto del trabajador ocupacionalmente expuesto, los pacientes y de los visitantes en las áreas donde se emplea la radiación ionizante. Se ha mencionado el término radiación ionizante. Podemos definir el término radiación asociado al concepto de radiactividad, que definimos como la desintegración espontánea del núcleo de un átomo, como el que vemos aquí, formado por protones, neutrones y electrones. Todo para constituir otro núcleo diferente. De este proceso de radiactividad resultan diferentes tipos de emisiones radiactivas. Unas son llamadas partículas alfa, formadas por protones con carga eléctrica positiva, y neutrones sin carga eléctrica. Otra es la emisión beta, formada por electrones que tienen carga eléctrica negativa o positiva en algunos casos. Y otra, finalmente, es la emisión de fotones gamma, como esto que vemos aquí. Estos son parecidos a los rayos X y no poseen masa ni carga eléctrica. En cuanto al término ionización, se refiere a la creación de iones con carga eléctrica positiva y electrones con carga eléctrica negativa. Pero, ¿cómo se produce la ionización? Para eso veamos la animación. Aquí el átomo tiene sus cargas eléctricas balanceadas, es decir, dos cargas positivas y negativas, y pierde un electrón por efecto del choque del fotón gamma que ha transferido su energía cinética o de movimiento hacia el electrón que salió fuera del átomo. Como producto de esa interacción que acabamos de presenciar, se obtiene un átomo ionizado, es decir, uno con un desbalance de carga eléctrica, como se ve acá. Tenemos dos cargas positivas y solo una negativa. Comprender este proceso nos ayudará a entender cómo se origina el efecto biológico. Apliquemos los principios explicados en la lámina anterior a la ionización de la molécula del agua. Sabemos que la mayor parte del cuerpo humano está formado por agua. En otras palabras, la probabilidad de que la radiación ionizante interactúe con el agua del tejido biológico es alta en relación a otros tejidos del cuerpo humano. Veamos la animación. Aquí la molécula del agua es destruida para formar otras especies químicas, conocidas en conjunto como radicales libres, como este caso, y también se produce peróxido de hidrógeno, el cual es muy reactivo. Por lo tanto, la radiación ionizante que incide en el cuerpo humano puede actuar de manera directa en los tejidos y también puede interactuar de forma indirecta mediante los radicales libres producidos como hemos visto en la animación. El proceso explicado anteriormente origina los efectos biológicos en el organismo humano, causados por la radiación ionizante. Nuestro cuerpo está constituido por sistemas, como el sistema digestivo, por órganos, como el cerebro, por tejidos, como la sangre, por células y moléculas biológicas,
Estas últimas están formadas por átomos que, al ser alterados por la ionización, originan cambios químicos a nivel molecular, afectando las funciones normales de la célula. Una de las funciones principales de la célula es la reproducción, y para eso llevan en su ADN el contenido del material genético necesario. El daño al ADN, ya sea en forma directa, mediante la ionización, o por acción indirecta, por medio de radicales libres, constituye la muerte de la célula o puede llevarla a una reproducción defectuosa. En consecuencia, se producen alteraciones bioquímicas, con cambios que se manifiestan a escala celular y tisular hasta el nivel de organismo de manera inmediata o a largo plazo. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se clasifican como determinísticos, es decir, que definitivamente ocurren luego de una exposición a radiación ionizante a partir de cierto nivel de dosis umbral. También se conocen como no estocásticos, aludiendo a la certeza de que este efecto se producirá luego de la dosis recibida. Por ejemplo, puede ocasionar eritema o enrojecimiento de la piel, cataratas en el cristalino del ojo, necrosis o muerte celular y fallecimiento de la persona. Los efectos biológicos de tipo estocástico o probabilístico están asociados a la incertidumbre de si ocurrirán o no ocurrirán tales efectos, pues podrían aparecer mucho tiempo después de la exposición a radiaciones ionizantes. Por ejemplo, la inducción de cáncer es un efecto estocástico. Los efectos hereditarios o genéticos se consideran como una forma probabilística de ocurrencia, porque si ocurren, se manifiestan en las generaciones futuras. Los efectos deterministas o no estocásticos se producen por la muerte de un número elevado de células del tejido u órgano que haya recibido la dosis de radiación. Existe, por tanto, una dosis umbral para que ocurra el efecto. La gravedad del daño aumenta con la dosis de radiación. Ocurren estos efectos luego de la exposición a dosis relativamente altas de radiación, como en el caso de los accidentes radiológicos, que están documentados y que revisaremos más adelante en el desarrollo de otro de los temas de este curso. Mencionar también que se producen en un plazo relativamente breve, en cuestión de días. Los efectos estocásticos o probabilísticos ocurren como consecuencia del daño que conlleva mutaciones en pocas células, es decir, aleatoriamente las células podrían reproducirse con defecto y derivar hacia una enfermedad maligna. Por este motivo, el mayor efecto estocástico es la inducción del cáncer. Sin embargo, también muchos efectos hereditarios son estocásticos. Este tipo de efectos pueden ser de naturaleza somática o hereditaria. La probabilidad de que ocurran, más no la gravedad, aumentan con la dosis recibida. Como vemos en esta gráfica de tendencia del aumento de la probabilidad de ocurrencia de un efecto biológico a medida que aumenta la dosis. Por otra parte, el riesgo de tener una malformación en un bebé durante el embarazo aumenta con la dosis, aunque la severidad del evento es independiente de la dosis. Abordaremos esto con más detalle en la segunda parte de esta clase. Veamos ahora cómo suceden los daños, también llamado detrimento, causado por exposición a radiaciones ionizantes. El daño se produce en el tejido biológico y ocurre cuando se transfiere la energía cinética o de movimiento a las radiaciones ionizantes hacia las moléculas que constituyen las células. Es importante remarcar que los efectos estocásticos
atribuibles a la energía cedida a nivel de las dimensiones de célula son significativos, sobre todo porque a bajas dosis puede o no haber un daño en el material genético contenido en un núcleo de un tipo de célula determinada. Les agradezco la atención prestada a esta primera parte de la clase y cordialmente les invito a revisar el contenido de la segunda parte.